martes a las 6 de la tarde, Todos los Fuegos, con la conducción de Daniel De Santis. En el aire de las 7:40, escucha Todos los Fuegos. Todos los fuegos queman distinto. Una lluvia de rosas también te incendia. Buenas tardes a toda la audiencia de Todos los Fuegos por Radio Rebelde, AM 740. Hoy tenemos un día particular, Javier y Carlos, porque cumplimos 4 años en el aire acá en La Rebelde. Muy bien, felicitaciones para todos y para todas. Buenas tardes para toda la audiencia. Hola, buenas tardes Daniel, buenas tardes Javier, buenas tardes a toda la audiencia y también, ¿no? Le mandamos un tirón de orejas a todos los fuegos desde acá, desde el centro de la provincia de Buenos Aires. Exactamente, muy bien, gracias Carlos, gracias Javier, y saludamos también a Dayana Álvarez ahí en los controles, en la musicalización y la sonrisa que nos regala siempre que la nombramos. Hoy, en lugar de editorial, vamos a escuchar un audio, dura 35 minutos, o 34, de una charla que dimos en La Ferrera, en La Matanza, sobre un tema teórico, el sujeto revolucionario, y después al último hablamos un poco para qué sirve el sujeto revolucionario, porque como vienen degollando de arriba, y bueno, los de abajo también nos tenemos que preparar a resistir y aguantar la malaria que se viene. Aunque hay comentarios en los ambientes, y no tanto en los ambientes entendidos, entre comillas, porque también lo hemos visto en los diarios, que parece que la jugada al kirchnerismo, peronismo le salió un poco mal, porque inflaron, no de ahora, que vienen inflando de hace unos meses, o capaz que más, vienen inflando a Milei para sacarle votos a Bullrich y a Juntos por el Cambio, y el monstruo creció y parece que se los quiere comer. A lo mejor ustedes, Javier y Carlos, tienen más data de esto y lo van a decir después. Pero bueno, ahora entonces vamos al audio y después vamos a hablar de todas estas cositas. Me dice un compañero, no, ahora están debatiendo el tema del sujeto. Siempre se discutió el tema del sujeto, y en el PRT lo teníamos recontra claro, lo del sujeto, que era la clase obrera industrial. Entonces dirigimos el esfuerzo a trabajar en la clase obrera industrial. Pero uno, no de ahora, pero ya hace un tiempo, viene preguntando, bueno, pero el sujeto, clase obrera industrial, sujeto. Sí, hay hoy clase obrera industrial, pero es sujeto solamente porque existe objetivamente, como la mesa que yo la toco a la mesa, si está la mesa acá, está el obrero que va todo el día a trabajar en la fábrica y produce. Entonces me pongo a leer, buscar en el cuarto congreso del PRT, esto del año 68, a ver qué encontraba ahí. Y en el cuarto capítulo hace un análisis de cómo venía la clase obrera, cómo se conformó la CGT después del 55, ¿no es cierto? Del terrorismo peronista, menciona la burocratización de la CGT, es decir, que hay un análisis de la clase obrera y describe el estado de conciencia de la clase obrera que se había formado en la última década. Entonces, se me empezó a caer alguna ficha. Y me acordé que Lenin dice
el socialismo a la clase obrera le viene desde afuera. ¿Cómo es, Daniel? En el Qué hacer, en el libro Qué hacer, que es un libro dedicado a combatir el economicismo, dice: el socialismo a la clase obrera le viene desde afuera. Eso lo hemos leído, ¿no? Papel de los intelectuales burgueses que traen el mensaje, bueno, eso estaba establecido así, todos lo sabíamos, lo repetíamos, pero y yo digo, pero viene desde afuera, y hasta cierto punto, porque digo, bueno, la lucha esta, entre la lucha, el sol, la resistencia peronista. Entonces pongo a buscar un párrafo que fuera bien representativo de esta idea de Lenin, con la idea de si era necesario debatir con Lenin, porque si vos no estás de acuerdo tenés que decirlo, ¿no? Modestamente. Pero no es ni modesta ni inmodestamente, porque si pongo un ejemplo de quién se animó a debatir con Lenin, va a decir, sigue siendo fanfarrón. ¿Saben quién es el que dijo el gran culpable? El Che Guevara. El gran culpable era Lenin, pero bueno, después si quieren hablamos de eso. Entonces, bueno, justo encuentro, hay un párrafo que explica, dice: el socialismo, la clase obrera le viene desde afuera, coma, yo fui maestro de escuela, coma, es decir, no se terminó ahí, es decir, desde afuera de la lucha económica, desde fuera de las relaciones exclusivas entre obreros y patrones. Si la clase obrera no está acostumbrada a vincularse con las demás clases sociales y de estas con el Estado, y sigue, ¿no es cierto? Pero no dice solamente de eso, hay varios condicionantes que le pone Lenin y agregado. Entonces, no solo que no polemicé con Lenin, sino que me apoyé en Lenin. Digo, bueno, entonces, a ver, digo, bueno, ¿cuándo la clase empezó a vincularse con las otras clases sociales y con el Estado? En la resistencia peronista. En la resistencia peronista no es que no tuviera conciencia de su existencia objetiva. La clase obrera durante el gobierno, primer peronismo, tenía conciencia de su existencia como clase, pero desde un punto de vista pasivo. El Estado le daba y recibía y vuelta a contar. Bueno, yo simplifico, digamos, yendo a... Ahora, viene el golpe del 55, primeros meses no, pero cuando lo bajan a Lonardi, comienza la resistencia peronista. La burguesía, los burgueses peronistas abandonan el barco. La oficialidad del ejército peronista abandona el barco. Se queda la clase obrera casi sola, porque digo sola, siempre uno no, porque estaba el mayor Albert, que bueno, casi sola, digamos, queda la clase obrera y hace toda esta experiencia de lucha contra el Estado, contra los capitalistas, contra la dictadura, se vincula con los otros sectores sociales. Es decir, que esto que dice Lenin, que era parte de la formación de la clase obrera, la hizo durante la resistencia peronista en gran medida, en gran medida. Bueno, obviamente después viene la Revolución Cubana, uno dice primero en el 59, bueno, triunfo, porque miren, acá se sabía, yo en mi caso escuchaba Radio Colonia, yo soy de Chivilcoy, y nosotros en mi casa escuchaban Radio Colonia, y yo sabía de Fidel Castro, la Sierra Maestra, antes del triunfo de la Revolución. No eran de izquierda, y yo tampoco, pero información había, sabía uno que existía eso. Bueno, viene la Revolución Cubana, toda la militancia comunista, trotskista, la izquierda peronista. Hay una segunda declaración de guerra en el año 66, cuando voltean al radicalismo. Y ahí el estudiantado universitario pasa masivamente a la resistencia, a la oposición. Entonces pasan varias cosas, o podemos decir varias cosas de eso. Se amplía el frente de oposición.
ya no es solamente la clase obrera peronista, sino que la clase media radical, siempre simplificando, ¿no es cierto?, pero tomándolo como cosa gruesa. Entonces se masifica la resistencia a la dictadura, se genera un caldo de cultivo político, de oposición y de lucha contra la dictadura muy rico, y hay un proceso de politización revolucionaria que se va a expresar en el cordobazo, en el rosariazo, toda la cadena de Pueblada. Es decir, que la clase obrera industrial pasa de ser un sujeto pasivo a un sujeto activo y a un sujeto activo pero revolucionario, o por lo menos embrionariamente revolucionario. Es decir, que el sujeto revolucionario que va a actuar en la década del 70, o sea, después del cordobazo, se formó en la lucha política de masas. No es clase obrera sujeto por el solo hecho de existir como tal. Entonces el otro día hicimos un debate sobre el cuarto congreso y yo no quise profundizar mucho la discusión, creo que fue un error, tendría que haberlo hecho, un programa de radio que hicimos en abril, por ahí, porque en ese documento, el cuarto congreso, dice condiciones prerevolucionarias, crisis económica, sujeto revolucionario y situación sin salida de las clases intermedias. Dadas si existen las condiciones prerevolucionarias, hay que iniciar la lucha armada, dice el cuarto congreso. Entonces, ¿qué pasaba en el 68? Crisis económica, bueno, siempre hay acá, eso hay que ser muy sabio para darse cuenta que hay una crisis económica. Clase obrera revolucionaria, bueno, lo que dijimos, había un sujeto revolucionario, la clase obrera industrial, no estaba en discusión, eso no había discusión sobre eso, o había discusiones pero de otro tipo. Moreno era medio oportunista, le llamaba vanguardia al que estaba en huelga ese día, entonces la vanguardia se iba de acá para allá, todos los días cambiaba el lugar la vanguardia, bueno, pero el grueso de la discusión no había discusión. Y el tercer elemento, situación sin salida de las clases intermedias, que para mí es el concepto más difícil de agarrar, que es más, no sé mucho, no quiero estudiar un poco eso, a ver a qué le llaman situación sin salida de las clases intermedias. Pero más allá de que no hubiera o sí hubiera una situación sin salida de las clases intermedias, lo que yo encuentro que en el 68, lo que dije antes, teníamos la dictadura militar, estaba la clase obrera en la oposición, y la clase y los sectores intermedios, no sé si no tenían salida desde el punto de vista económico, pero no la tenían desde el punto de vista político, porque estaba la dictadura. Entonces la pequeña burguesía pasó a la oposición, cuya expresión de vanguardia fue el estudiantado universitario. Bueno, y pasó todo lo que conocemos, Cordobazo y el periodo que sigue. Pero a mí me interesa poner el foco en esto que he dicho para ver hoy por dónde buscar y con qué línea política buscar. Y después de la dictadura, ¿hubo algún sujeto político? Para mí sí. También siempre viendo lo abstracto, lo abstracto no, a ver cómo sería. Hacer una abstracción de los elementos secundarios. Hacer una abstracción es buscar lo más concreto, no lo menos concreto. Hacer una abstracción es buscar lo concreto del tema que uno está buscando. Ya que estamos buscando sujeto revolucionario. Entonces, para buscar el sujeto revolucionario me olvido de los condicionantes secundarios. Y a mí me parece que entre 1980, para poner una fecha, y 2000, esos 20 años, surge un sujeto a través de la lucha política de masas que para mí no es otra
que el movimiento de derechos humanos. El movimiento de derechos humanos fue un movimiento político, fue de masas, quizá no fue revolucionario, porque era un sujeto más plural, no era clase obrera industrial, pero tuvo enorme repercusión en esos 20 años de lucha. Ahora, ¿qué pasó con ese sujeto? ¿La madre también? ¿La madre también? Sí, totalmente, sí. Sí, todo el movimiento de derechos humanos, todo. Sin entrar en detalles, porque yo no más amigo de Bonafini, nosotros éramos más amigos de Reina Diez, bueno, no importa, pero estoy hablando de todo el movimiento en su conjunto. ¿Qué pasó? Viene el 2001. ¿Quién fue uno de los, o el emergente más importante desde el punto de vista político, enero, febrero de 2002? Primero en las encuestas para presidente. Zamora. ¿Qué hizo Zamora? Se fue más. Nos dejó en bola y a los gritos. Porque a los gritos estábamos y en bola. ¿Quién ocupó el lugar que abandonó Zamora? Kirchner. Le entregamos el movimiento, 20 años de acumulación de política al peronismo. Después me dice peronista, yo no soy peronista, estoy haciendo una demoledora crítica a la izquierda por haberle entregado 20 años de acumulación al capitalismo. Claro, no digo hijos de puta, porque tenemos, venga compañero, venga, que es para usted, uno de los interesados. Se perdió todo lo que dije, se perdió todo lo que dije, no me lo va a hacer repetir, pero si es necesario lo voy a repetir. Le entregamos 20 años de acumulación política al peronismo y pasó todo lo que vivimos estos años. Podemos discutir si fue mejor, si fue peor, pero no fue nuestro, fue de ellos. Y seguimos discutiendo lo que hace la burguesía y no lo que hace la clase obrera. Entonces hoy, sí, compañero. Digo, en el 2001 no era solamente el problema de Zamora, sino de los partidos de izquierda, que lo que planteaba Lenin. En el marco de la crisis que había, tenía que estar 2 pasos adelante proponiendo a las masas una salida organizativa que enfrente, digamos, a la burguesía, pero no estuvimos a la altura de las circunstancias, toda la izquierda en general. Sí, pero ahí hubo un debate, pero ya entrando en detalle, yo estaba un poco más general, pero entrando en detalle, la izquierda en general discutía sobre la situación revolucionaria o prerevolucionaria. Yo digo, no, muchachos, están equivocados. No hay una situación prerevolucionaria. Hay una situación política que no está en los libros. No está en los libros, porque vos tenés la revolución rusa, viene del zarismo, revolución china de la guerra, revolución vietnamita, la invasión norteamericana, revolución cubana, el Estado, la república mediatizada. Acá tenemos una explosión democrática en contra de la democracia burguesa. Agucemos los cerebros para ver qué política elaboramos en este contexto. Y ahí es donde digo que nos quedamos sin propuesta política. Claro, porque las masas, si bien no cuestionaban el sistema capitalista, estaban hartos de una manera de manejar la política, y en ese sentido se movilizaban y se enfrentaban, digamos, a eso que no les gustaba, pero no había una propuesta que pueda acumular, y fue la burguesía a partir del peronismo que pudo volver a encasillar y a poder reflotar en las instituciones del sistema. Totalmente. ¿No será que no había proyecto político? Bueno, es que nos quedamos sin proyecto, no tuvimos proyecto, pero sí las masas tenían gran avidez política, claro. Gran avidez. No eran socialistas, pero era fácil de explicar que el capitalismo era una porquería. Todo el mundo estaba de acuerdo con eso cuando vos le decías que todo esto pasaba porque era el capitalismo. Sí, los corrían los funcionarios, tenían que esconder cuando andaban en la vía pública, los perseguía la gente, o los repudiaba. Y ahí no estuvimos a la altura de las circunstancias. Esto que plantea Lenin, 2 pasos adelante en el sentido
la propuesta organizativa, el enfrentamiento con la burguesía, con la represión, y la propuesta política que realmente pueda canalizar todo ese bagaje, toda esa bronca, todo ese empuje que tenían las masas. No tuvimos la altura de las circunstancias en ese momento. Claro. Bueno, estuvimos, y el que entendió fue Kirchner, pero desde la perspectiva de la burguesía. Pudo reflotar. Tipo que venía de ir en el Menemóvil con Menem, se bajó del Menemóvil y se subió a la Juventud Peronista del 75, hizo el discurso ese, y bueno, perdimos 20 años de acumulación. Entonces digo, hoy tenemos que apuntar a eso, a impulsar y estar a la expectativa de toda lucha política de masas. Se me amontonan ideas, ¿por cuál sigo? Perdón, cuando ese nosotros que aparece, que varios han dicho nosotros, nos tuvimos, ¿no? Están desdibujados en nosotros, eso es lo que pasa también. Sí. Porque si existiera, nada impediría que ahora esos nosotros estén reunidos discutiendo, bueno, ¿qué hacemos cuando venga ese próximo momento? Para mí el nosotros en ese momento, 2001, lo sintetizo en Zamora, que era el tipo que estaba en primero en las encuestas, y tendría que haberse presentado candidato a presidente, y no lo hizo, se abstuvo. Por eso no siempre la abstención es revolucionaria, esa abstención fue contrarrevolucionaria. Nunca lo había pensado así. No sé por qué. Convencido? ¿Viste convencido? Sí, pero la verdad, no, estaba convencido que fue una deserción política y que nos dejó en bolas. Pero formulado como lo dije hoy, nunca lo había dicho, que la abstención política no siempre es combativa. En este caso fue lo contrario. Entonces hay que buscar eso, hay que buscar dos hechos. 2018, porque yo he escrito eso en el libro, que dije que la lucha electoral era la forma fundamental de lucha, y cuando vino el 2018 dije no hay una sola forma de lucha fundamental, hay dos: la lucha electoral y la lucha de calle, es decir, la lucha insurreccional. Y un intelectual, que no lo voy a nombrar, pero vos sabés quién es, dice ecléctico, no me dijo ecléctico, pero no, pues si la realidad es contradictoria, que hay elecciones y hay levantamientos populares, vos tenés que darle respuesta a las dos cosas, como corresponde si somos marxistas y leninistas. Hay que darle respuesta a la insurrección, o a la lucha de calle, como decía Engels, y hay que darle respuesta a lo otro. Estalla lo de Jujuy, que no empezó hace 40 días, ni un mes, ni 2 meses. Porque en el año 2000, el año pasado, hubo grandes luchas también en Jujuy, pero lo que uno ve ahí, que es una lucha, aparte del gran papel de los docentes, que no vamos a hablar en contra de los docentes, tuvimos 30 años entre el aula y si habremos hecho lucha docente, pero en Jujuy además fue, como que cantaban los joyas de la mano del docente, el pueblo Coya está presente, no es así, pero algo así. Bueno, un poco pasó eso, pero la lucha ahí pega un salto cualitativo, porque pasa a cuestionar la reforma de la Constitución. La Constitución es una ley política, la ley política que organiza al Estado, en este caso el Estado capitalista. Es una lucha contra la ley fundamental del Estado capitalista. No estoy diciendo que todos los que luchan estén por la revolución socialista. Lo que estoy diciendo es que el contenido de la lucha permite el desarrollo de la conciencia política, lo que dice el pelado grande. Lenin, pelado chico gorrearán, esa es mi terminología. Alguien me preguntaba recién qué pensaba el pelado chico es compañero nuestro, extraordinario compañero. Pero bueno, a eso hay que prestarle atención a la posibilidad de la transformación de la conciencia, porque no aflora, si está por ahí, aunque hace unos meses como que medio está cambiando un poco, veo
conciencia de la gente, aunque sigue el auge de la derecha. Bueno, yo un poco esto era lo que quería plantear, de que a mí me parece que hay que impulsar, estar presente en la lucha política de masas, y ahí siempre se produce una transformación de la conciencia, y los grupos organizados y los que se organicen y los nuevos y que hay que organizar. No sé si el proletariado industrial hoy, yo soy corazoncito proletario industrial, o sea que no estoy en contra, pero veo que hay otros elementos también que juegan. Hay que unir, hay que luchar por la unidad de clase, por la unidad del pueblo argentino, a través de tomar la cuestión de etnia, la cuestión de género, la cuestión ambiental, no hacer un antagonismo de las distintas expresiones sociales, sino buscar la integración de todas las expresiones populares de la sociedad argentina, tendiente a unificarlo organizativamente y revolucionariamente. Por eso, haciendo un esquema, mi cerebro se revela cada vez que ve una confrontación. Yo no sé si usted lo ha escuchado, pero yo he oído muchas charlas que dicen: si la revolución no es negra, no será; si la revolución no es indígena, no será; si la revolución no es femenina, no será; si la revolución no es ecológica, no será. No, será todo o no será. Una sola no alcanza. Alcanza toda y falta. No alcanza toda junta. Entonces necesitamos organización política que unifique, que movilice. Entonces, en ese torrente de movilización, en ese caldo de cultivo revolucionario, las organizaciones que pretendan ser revolucionarias tienen que estar dispuestas a ser modificadas por las masas movilizadas. Por eso ponía el ejemplo hoy más temprano de la revolución ideológica en el PRT y en el pueblo argentino en los años 67, 68, 69, después de la dictadura de Onganía, y bueno, y todo lo que vino con el Cordobazo y eso. Hay un párrafo del combatiente de una semana, 10 días después del Cordobazo, donde no dice así, pero dice de otra manera. Dice: el que no esté dispuesto a meterse en la impura realidad, porque la realidad es impura, no vamos a encontrar en la realidad masas marxistas-leninistas. No, las masas son como son, y los marxistas-leninistas tendrán que interpretar cómo son las masas para avanzar con ellas. Mire, otra contradicción que se presenta. Chau, compa. Me tengo que ir, Dani, perdón. No, muchas gracias. La patria o el internacionalismo. Absurda contradicción, absurda, porque no se conoce la historia ni mundial ni nacional. La Revolución de Mayo no fue una guerra entre españoles y criollos, una guerra entre patriotas y realistas. Había patriotas, maestra, directora de escuela, maestra, había patriotas españoles y había realistas criollos. Entonces la palabra patria está en el nacimiento de la Argentina. La Segunda Guerra Mundial. ¿Quién define la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué consigna define la Segunda Guerra Mundial contra el nazismo? La gran guerra patria de la Unión Soviética. Unión Soviética, los soviets y la patria. Contra el nazismo y el fascismo. ¿Por qué? Le digo un trotskista: ¿vos te crees que si estaba Trotsky en lugar de Stalin no hubiese puesto la misma consigna? Porque Trotsky no era boludo. Porque no alcanzaba con los soviéticos, había que movilizar a los soviéticos, a los patriotas y, si fuera necesario, a los zaristas. Pero si estaban en contra de los zares, había que pelear todos juntos contra el enemigo principal. Bueno,
Estas me parece que son las ideas que el clasismo, por ejemplo, estrecho del trotskismo, refracta, divide, debilita. Por eso hay que volver a Santucho y a Lenin y a Fidel y al Che, bueno, y a todos los compañeros. Y llamando, bueno, reflexionando de cómo surge eso, cómo surge un partido en última instancia, cómo surge una estrategia, cómo surge un sujeto revolucionario. Ese el objetivo fue de mi intervención. No lo quise agotar en la palabra necesitamos un partido, por eso no la dije, pero no es que no lo piense. Para mí lo fundamental. Ahora, el partido es mucho más complejo que hace 50 años atrás. Me parece que tiene otras complejidades, como por ejemplo los emergentes sociales de que estuvimos hablando, bueno, presentan nuevas contradicciones que una política revolucionaria tiene que resolver para que podamos marchar todos juntos, porque hay contradicciones y hay diferencias, no es que hay problemáticas ambiental. Bueno, por ahí cómo se compagina la problemática ambiental con la de clase, con la de género, con la de etnia, con lo de la represión. Tenemos que resolver, y eso para mí sí se resuelve a través de una estrategia integradora que resuelva esas contradicciones. Y desde el punto de vista programático de lo que nosotros proponemos, hace un tiempo que estamos hablando de una consigna que nos acusan de ser burguesa. Y yo creo que no, que es lo más revolucionario que hay, que es la consigna de la revolución industrial. Porque después que se cayó la Unión Soviética, yo les pregunto, ¿qué es el socialismo? Entonces, es medio difícil responder qué es el socialismo. Entonces, el socialismo es que la gente tenga trabajo, que la gente tenga comida, que la gente viva bien, que, bueno, evitar que tengan medicina, que pueda ir a la escuela, que pueda irse de vacaciones, que pueda vivir bien. Y eso solamente es posible a través de una revolución material, que es una revolución industrial que genere trabajo. Y no es burguesa, por varias razones no es burguesa. Una, porque la burguesía argentina renunció por lo menos desde 1880 a hacer la revolución industrial, nunca quiso hacer eso. Y no lo descubrí yo, porque esto lo leo, hay un pibe del barrio nuestro, en sentido práctico también, porque era de La Plata, que no terminó la escuela secundaria porque se aburría en la escuela, porque era el hijo del bibliotecario, que se llama Milciades Peña. Dice, la burguesía no quiere hacer la revolución. Periodista. El hijo debe ser. Ese debe ser el hijo. Milciades se suicidó a los 32 años, en el 65. Milciades Peña decía, no haya la revolución industrial porque va a trastocar todas las relaciones de clase y no saben cómo van a quedar parados, entonces prefieren quedarse como están. Y eso lo dice 10 años después el presidente de la Unión Industrial Argentina. Viene James Petro, un sociólogo norteamericano, y lo está entrevistando y le explica, bueno, cómo habían avanzado en esto, en otra rama de la industria, las cosas que hacían. Entonces Petra lo mira con sorprendido y dice, ¿por qué no lo intentan? O sea, ¿por qué no intentan la revolución industrial? Es que los obreros son muchos, están organizados y podemos perder. Eso le contestó Petra, le contestó Elvio Coelho al sociólogo. Es decir, que la burguesía no quiere hacer la revolución industrial. Entonces no jodamos más que una consigna burguesa. Otra, ustedes leyeron uno de los... Después del manifiesto comunista debe ser el párrafo más conocido de Marx, que es la introducción a la crítica de la economía política. Yo no soy muy leído, pero estas cosas que cito son cosas bastante conocidas. La introducción a la crítica dice, habla de que el desarrollo de las fuerzas productivas, lo más dinámico en la sociedad es la fuerza productiva. ¿Qué son las fuerzas productivas? Que los burgueses, ahora el litio, por ejemplo, aparece el litio y te transforma todo.
la utilización de la energía de ese elemento livianito de la tabla periódica 3 produce toda una revolución en la fuerza productiva. Entonces dice Marx, las relaciones de producción traban el desarrollo de las fuerzas productivas. Cuando esto ocurre, se produce un proceso de revolución. Está diciendo que hay que liberar las fuerzas productivas, dice Marx. Es decir, hacer la revolución industrial. Es bien marxista lo que estamos proponiendo, pero claro, como se está, no sé, por otro lado, no se entiende. Otra. ¿Por qué? Nosotros tuvimos un ministro de Industria en el partido nuestro, Che Guevara. ¿Qué quería hacer Che Guevara desde el Ministerio de Industria en Cuba? Industrializar el país. Hacer una revolución industrial. Quería industrializar el país, se peleaba con los otros. Bueno, todo el debate que no sé si ya lo dije hoy o el otro día, el debate más profundo del socialismo desde el punto de vista del desarrollo fue el que se dio en Cuba, entre el sistema presupuestario de financiamiento de Che Guevara y el cálculo económico que venía de la Unión Soviética. Es decir, que la revolución industrial es la propuesta programática de la revolución socialista. El programa de Huerta Grande, yo no sé, lo hicieron los obreros. He averiguado mucha mano comunista y trotskista. Hay una consigna carísima al trotskismo que está en el programa de Huerta Grande, el control obrero de la producción. Sí. La reforma, la expropiación de los terratenientes sin compensaciones es de contrarrevolucionario. Entonces, unidad, programa y lucha, como siempre. Esas son las consignas que nos tienen que dirigir para formar el partido y ir adelante y llevar al triunfo la lucha del pueblo. No quiero decir la palabra revolución para que no suene grandilocuente, pero bueno, tenemos que ir para ese lado, pero todos juntos, unidos. Bueno, se hizo un poco largo, pero aquí estamos. Pasamos a la coyuntura política. Acá Carlos y Javier nos van a hablar, o Javier y Carlos nos van a hablar de la coyuntura, de los tejes y manejes entre las distintas fuerzas políticas que se disputan, entre otras cosas, la presidencia en 23 de octubre. Sí, compa. Salud, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí. Listo, perfecto. Bueno, tenía dudas. Bueno, antes que nada, me parece que hay varios elementos que no viene al caso hoy por cuestiones de tiempo, pero que estaría para que sigamos desarrollando y discutiendo en todo esto que se estuvo exponiendo, porque aparte precisamente también hay muchos elementos que nos tocan a quienes nos posicionamos desde una perspectiva revolucionaria, que en estos tiempos precisamente, ¿no? Y particularmente para lo que se avecina, ahora vamos a hablar de eso, deberíamos empezar a tomar en serio ciertos caminos y ciertas decisiones políticas e ideológicas, ¿no? Y concretas después, ¿no? Un poquito por eso que acabas de decir me animé a meter este audio, porque me parece que tiene que ver con lo que hay que hacer. Precisamente. Y bueno, si quieren vamos charlando un poco en general, pero bueno, de lo que se vio estos últimos días, aparte de que ya pasó, digamos, la sorpresa inicial, que charlamos un poco el lunes pasado, como esa sorpresa de que, si bien todo el mundo suponía que Milei iba a tener, un espacio terciando entre las dos principales fuerzas, Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, la realidad es que nadie esperaba que se saque más del 30%, tampoco se esperaba el nivel de ausentismo y de poca participación en todo el país, digo, no solo en ciertos lugares específicos, sino que esto fue general. Y yo creo que el establishment político particularmente fue el más sorprendido y el más afectado con todo esto, porque de un modo u otro terminó representando un cachetazo a toda la política, a lo que precisamente Milei llama la casta, a pesar de que él mismo es
parte de todo esto, ¿no? Nada más que en sus propios términos, porque apuesta a lo mismo, precisamente, ¿no? Bien, dejando de lado esas sorpresas que se escucharon en los primeros momentos, hay una realidad concreta que es, bueno, cómo se está reconfigurando y reposicionando la política burguesa frente a todo esto, y obviamente todo lo que viene detrás de esto, que son los medios, los grandes grupos económicos y los movimientos que han existido a nivel económico, particularmente en estos últimos días. Así nomás, desayunándose, el lunes pasado hubo una devaluación grosera habilitada por el propio candidato de Unión por la Patria, ¿no? O sea, mientras se supone que es el tipo que debería estar ya mismo haciendo medidas para aliviar, ¿no? Hacerse cargo, digamos, de todo Javier, esto. Perdón, Javier, sí. Un comentario con respecto a lo que estás planteando, sí. Que me parece interesar. Justamente señalar lo que dijiste, una devaluación grosera que hubiese sido impensada sin la sorpresa del triunfo de La Libertad Avanza. Porque en seguro. gran medida, digamos, el triunfo de Libertad Avanza allana el camino para poder hacer pasar este tipo de medidas que, como pudimos ver, recién han tenido unos tibios pedidos de suma fija o de suma fija y apertura de paritaria por parte de los gremios, pero que viene todavía muy livianito, con retraso, ¿no? Sí, digamos, no se ha visto particularmente, principales afectados y afectadas son obviamente el grueso de la clase trabajadora, tanto formal, ni hablar de los sectores informales y sobreexplotados, donde obviamente la situación, si se quiere, de endeblez, ¿no? De por ahí estar en negro, o estar con 2 laburos o lo que sea, potencia todavía mucho más todo esto. Y bueno, por un lado pasó esto, ¿no? Que, digamos, en otro momento, como decías vos, normalmente también hubiese significado un gran escándalo, se hubiese esperado de mínima que los sindicatos, o por lo menos las centrales, hubiesen salido a hacer algún tipo de reclamo, y todo lo que se vio fue un silencio generalizado, y en el peor de los casos, yo escuché, por ejemplo, a Yasky hablando por ahí, diciendo como, sí, bueno, es algo indeseable, pero, siempre el pero, ¿no? Pero, como diciendo, esto podría haber sido peor, y proponiendo que, de todas maneras, en cualquier momento seguramente va a haber algún tipo de medida de recomposición. De hecho, están ahí manejando unos supuestos comentarios en relación a que va a haber un aumento de emergencia que no sé cómo, ni dónde, ni de qué manera va a suceder, pero se habla como que no, quédense tranquilos porque va a haber una recomposición de alguna manera, montos, sumas fijas, etcétera, pero la realidad es que no se vio nada de todo eso. Milei, por otro lado, aprovechando este contexto, si hay algo que hizo, parafraseando lo que muchos periodistas políticos estuvieron diciendo en estos días, que se subsumió, ¿no?, al clásico teorema de Bailini, que dice que cuando más radical es el mensaje del candidato, pero más chances tiene de lograr algún tipo de victoria o de posicionamiento, de repente empieza a bajar esa radicalización discursiva, y en estos días de repente se vio un Milei tranquilo, tratando de dar una explicación, si se quiere, racional y posible a muchos de sus posicionamientos. De repente esto de la dolarización inmediata que él venía hablando, ahora empezó a hablar de plazos, de instancias, habló de leyes y de proyectos de primera, segunda, tercera generación, empezó a hablar como un plan coherente, que precisamente es lo que él venía no diciendo, sino que era todo bombazos, ¿no?, por así decirlo, y de repente ahora se empezó a escuchar algo en una clave como más racional, comprensiva, es posible, digamos, ¿no?, como de presentar este tipo de dinámica frente a todo esto. Y yo creo que donde sí se ha visto un gran, hablo de esto brevemente y después pasamos a lo que nos importa, que para mí es hablar del candidato Sergio Massa, que precisamente es el que debería estar haciendo algo, ¿no?, en todo esto, porque es quien tiene el poder hoy, efectivamente. ¿Alguien se acuerda de qué fue de la vida del presidente Alberto Fernández? Hace rato que
que no se escucha nada, pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Está haciendo la mudanza, Javier. Sí, evidentemente. Lo que trascendió. Y se ve que está haciendo muchos paseos con Dylan y demás, porque no se lo ve para nada. Pero bueno, quería mencionar el tema de Juntos por el Cambio, porque están pasando cosas muy raras también ahí. Sí, ¿no? bueno, ahí sí. Con respecto a eso, Javier, y que tiene relación también con lo que estabas diciendo de el cambio y el giro que está también buscando el candidato libertario, ¿no? En primer lugar, que la irrupción que hizo y la presentación con esa efusión y esa violencia con que él está acostumbrado a mantener, digamos, la interlocución con el público, generó obviamente una estampida generalizada de varios sectores, ¿no? Y sí. Datos llamativos y a tener en cuenta. Por ejemplo, durante el fin de semana, digamos, en las redes sociales trascendió, digamos, que en la provincia de Corrientes, que recordemos, la provincia de Corrientes fue uno de los 3 distritos que ganaron los amarillos, que ganó Cambiemos, ¿no? O sea, sí. El radicalismo correntino habría tenido, digamos, un cimbronazo importante. Y porque ahí, recordemos, digamos, el actual gobernador de Corrientes, Valdés, apoyó a Bullrich en la interna, y el otro sector del radicalismo correntino, encabezado por Colombi, ex gobernador de la provincia, digamos, apoyó a Larreta, ¿no? Bueno, sí. En donde se corrió el rumor de que ese sector del radicalismo cordobés que apoyó a Larreta podría apoyar a Massa. Colombi es un hombre que ya tiene una historia grande dentro del radicalismo correntino y que además, recordemos, también estuvo en su momento con sus idas y vueltas con todo aquel bloque, digamos, de radicales, digamos, que en su momento se sumó al Frente Renovador, ¿no? Sí. Eso por un lado. Y después otro dato también importante es que en el caso de la ciudad de Buenos Aires, Storani convocó a apoyar a Leandro Santoro. O sea, eso en otro momento no hubiese pasado ni de casualidad. Federico Storani salió a convocar ya el voto, ¿no?, para octubre, que vamos a decir la verdad también, la de octubre, porque las pasos son las de fogueo. ¿No es cierto? Sí. La paso vamos con salva, con munición de fogueo. En octubre es otra cosa, ¿no? Igual quedaron muchos y muchas heridas, ¿no? Sí. Yo creo que hay mucha gente herida de muerte, pero bueno, eso por ahí lo podemos analizar en otro momento. Hay unos cuantos. La ambulancia tiene que tener lugar para varios, ¿no? Pero vos sabés que, perdón, sobre todo esto, digamos, hay un hecho ahí bastante complejo y raro y que ya lo vamos a ver, que está pasando, por un lado, Larreta, que yo creo que por lejos fue, por un lado, el gran perdedor de Juntos por el Cambio, porque era algo que nadie daba, todo el mundo esperaba una suerte de empate y que vamos a definirlo en voto a voto posiblemente, y terminó teniendo una derrota histórica, si se quiere, que nadie esperaba, y en la que también quedó acoplado el radicalismo en general, porque el radicalismo últimamente se posicionó sobre ese sector, no solo en la ciudad, sino en general, como mencionaba vos, también a nivel país. ¿Qué pasó? ¿Qué lugar le queda al radicalismo en todo esto? Y obviamente Patricia Bullrich quedó descolocada como la triunfadora de la interna de Juntos por el Cambio, porque, como decíamos, ¿no?, hay unas heridas ahí que han calado muy profundo. Larreta tuvo una reunión, se supone, esto se ha mencionado, aunque se ha hecho una presentación pública con fotitos en las que supuestamente hay un clima de camaradería, pero la realidad es que se supone que Bullrich, dicen, ¿no?, los comentarios, que en esta reunión le pidió el apoyo, los contactos, las bases de datos y demás a Larreta, y Larreta le dijo: si vos querés que yo haga algo, mínimo me tenés que garantizar el 40% de los puestos después, en un eventual gobierno, si no, yo no muevo un dedo. Y le dijo, esto que te estoy diciendo, si vos no estás segura, andá y hablalo con Macri y después me venís a hablar a mí y me decís que te contestó. O sea, un ninguneo de alto nivel, si se quiere, ¿no? Y acto seguido Larreta dijo: yo me bajo el barco
me voy a tomar 2 años sabáticos, voy a criar a mi hijito que nació hace poco. Larreta ya se bajó de este barco, la están dejando sola a Bullrich, y ese segundo lugar a nivel nacional de votos, que rondaba, no recuerdo si el 27-28%, que tuvo Juntos por el Cambio sumando a los dos, difícilmente, creo yo, vaya a rondar, no creo que se llegue ni al 15%, porque para mí, un poco como estabas mencionando vos, Carlos, muchos de esos votos se van a dispersar, posiblemente a Massa, posiblemente, quién sabe también, algunos bien desencantados también seguramente se van a sumar a los votos de Milei. La gran pregunta es, ¿Milei va a poder seguir manteniendo esta base? Sin entrar en el tema también de qué pasó con este aproximadamente 30% de gente que no ha ido a votar, claramente desencantada, claramente enojada y demás, más allá de que si bien digamos suele andar por ahí más o menos los niveles de no participación, pero yo creo que en este caso hay un desencanto generalizado por todo. Por algo el tema de criticar a la casta no es menor. El tema es que una cosa es que se haya traducido en las PASOs el desencanto por votar, a ver cómo te jodo, ¿no? A ver si te cae la ficha de que estamos calientes, porque precisamente los sectores populares que más han votado, a ver, es irrisorio entender, incomprensible ver que en provincias donde, esto lo hemos mencionado el lunes pasado y ya lo veníamos charlando, donde en las elecciones previas el Partido de la Libertad Avanza no llegó al 2, al 3% y de repente ganó, si mal no recuerdo, en 16 provincias a nivel nacional. O sea, no tiene coherencia. Claramente es un voto rechazo, enojo, cansancio, sí. Que justamente, en línea con lo que estás diciendo, Javier, ahí me parece que esto es una de las cuestiones. En primer lugar, digamos, sea que el candidato libertario no sacó el fuerte de sus votos en los distritos donde se creía que era realmente fuerte, que era como por ejemplo decir en el área metropolitana de Buenos Aires, sino todo lo contrario, está en el interior, está en las provincias, que fue donde justamente perdió estrepitosamente, todos sus candidatos a gobernadores perdieron estrepitosamente, lo cual deja en claro, digamos, sea la endeblez de construcción política que está detrás, digamos, sea del candidato libertario. O sea, casi podríamos decir, digamos, sea es solamente la figura de él, porque hasta inclusive hablando, digamos, sea de su candidata, ¿no? Victoria, la vicepresidenta, candidata a vicepresidenta que lleva, que es Victoria Villarruel, sí. Es una figura menos conocida, con menos exposición mediática, aunque, digamos, sea, en esto también tenemos que decir un poco, si hacemos una comparación con otros movimientos de estas características, digamos, sea, que han existido en otras partes del mundo, y por lo menos en el continente americano, ¿no? Si lo comparamos con esos outsiders de derecha que llegan y rompen todo, ¿no? Sí. Ni Milei es Donald Trump, ni tampoco es Bolsonaro. No. Y Villarruel mucho menos es Mike Pence, el vice de Donald Trump, y muchísimo menos Antonio Hamilton Mourão, el general que era el vice de Bolsonaro. El Bolsonaro. Sí, yo creo que lamentablemente es muchísimo más oscuro lo que hay ahí. De hecho, habló de que su rol en un eventual gobierno sería precisamente la seguridad interior. Ya sabemos, y pensemos, digamos, ya sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Una línea de mano dura, represión garantizada, casi seguro, porque además, más allá de que, supongamos que pase esto, cualquiera de estas reformas que quiere llevar adelante este muchacho, no va a ser, así nomás, digamos, no va a pasar gratuitamente, porque va a enfrentar niveles de resistencia a nivel popular. Se nos desconectó Carlos, se ve que se le cayó la conexión, pero bueno, seguimos acá. Vamos cerrando igual porque ya estamos casi en la hora, pero digamos, lo último que quería mencionar era el tema de Massa, que es muy sintomático, porque por un lado, si se quiere, quizás era el mejor escenario que podía esperar, porque posiblemente suponía que iba a tener que llevar adelante una ofensiva contra el candidato de Juntos por el Cambio, y claramente, digamos, acá si se quiere, y con los recursos que cuenta siendo precisamente el ministro de Economía y teniendo la estructura no solo del Estado, sino también de
todo lo vinculado al partido peronista, al partido justicialista, uno pensaría que tiene condiciones como para poder meter ciertas medidas, ciertos acuerdos y demás. La pregunta es, después de haber visto esa devaluación y un par de otros movimientos que se dieron en el medio, a ciertos acomodamientos a nivel dólar, el dólar se escapó a cualquier número, es bastante discutible. Lo más peligroso de todo esto, y cierro acá porque ya se nos corta, yo creo que el tema es que en estos días lo que se lo terminó escuchando a Massa fue hablar de pasar a un sistema mixto de educación en el que haya ciertos sectores arancelados, ¿no? Digamos, me parece que de repente, teniendo al cuco por ultraderecha, por así decirlo, en términos neoliberales, de la privatización, ¿no? Y el arancelamiento absoluto que viene proponiendo Milei, de repente le deja el campo fértil como para de repente empezar a hablar de discutir el tema de las jubilaciones, discutir el tema de los subsidios, discutir el tema de los sistemas de salud. Claramente tenemos un escenario volcado mucho más a la derecha y yo creo que vamos a tener que prestar mucha atención a lo que venga en las próximas semanas. Bueno, sí, yo pensaba que ese era el papel de Milei, correr todo el espectro político a la derecha, pero bueno, pasaron las cosas que estuvimos analizando y sorpresas. Bueno, nos vamos a la tanda y volvemos con una efeméride muy importante y muy sentida para nosotros. Adelante. Radio Rebelde AM740. La radio de todos. Todos los miércoles de 19 a 21 horas llega Voces por la Ciudad. Tu lugar de encuentro con lo que hay que saber, con lo que necesitas difundir y te interesa. Voces por la Ciudad. Tu voz. Conducción y dirección general Daniel Alumni. Recreo. Todos los jueves a las 21 horas hagamos un recreo en Radio Rebelde. Elizabeth Machado te acompaña con las novedades, estrenos y datos curiosos sobre cine, series, teatro y algo más. Recreo, jueves 21 horas por Radio Rebelde. Recreo. Los jueves a las 7 de la tarde, Rebeldes por Malvinas. Un programa que analiza la realidad desde la óptica de la soberanía de nuestro pueblo argentino. Rebeldes por Malvinas. Jueves de 19 a 21. Para que seamos de una vez por todas libres de toda dominación extranjera. Para hacer grande un país hay que lograr lo imposible. Por eso, reforzamos potenciar trabajo para darle más oportunidades a quienes lo necesiten. Invertimos más de 18.000 millones de pesos en equipar ciencia para seguir desarrollando el conocimiento nacional. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Conoce más en argentina.gov.ar/primero la gente. Argentina Presidencia. Ya escuchás La Rebelde, ahora también nos podés ver. Mirá la programación en vivo de AM740 en YouTube. Nos buscás como Rebelde Radio 740. Te suscribís y ves en vivo todos los programas de La Rebelde. Ya escuchás La Rebelde, ahora también nos podés ver. Radio Rebelde AM740. La radio de todos. Los jueves de 14 a 15 horas, con ustedes, África, una apuesta radial de Casa de África en Argentina, para la integración del continente africano en el mundo. Noticias, comercio, historias, música, poesía y mucho más. Conduce Irene Ortiz Teixeira. Con ustedes, África. ¿Cómo
se hizo millonaria la familia Macri. 1982. Estatización de la deuda privada del grupo Macri por parte de Domingo Cavallo durante la dictadura militar. 1989. Contrato entre Mauricio Macri y Juan Carlos Rousselot para la construcción de las cloacas de Morón. 1991. Contrabando de autos de la empresa Sebel, presidida por el señor Mauricio Macri. 1991. El escándalo de Manliva. 1995. Decreto de Domingo Cavallo, que se llamó Decreto Sebel, por el cual se condonaba la deuda de 450 millones de dólares como consecuencia del contrabando que se había hecho. La fuga de capital de las empresas Sireco, Sogma Americana, Correo Argentino, todas del grupo Macri por más de 50 millones de dólares. 2016-17. Y tenés los Panama Papers, el Correo Argentino, Avianca, Autopistas del Sol, Odebrecht. Esa famosa riqueza del grupo Macri no se hizo ahorrando monedas en una alcancía. Alcira Argumedo, luchadora indispensable, una rebelde. Este es Jorge, mi viejo. Jorgito para los amigos. El que hace más de 30 años que va al mismo bar y se sienta en la misma mesa para que lo atienda el gallego. Es de esos que siempre va a preferir el diario en papel. Se puede decir que lo tengo bien calado, mi viejo. Pero de repente, el tipo me sorprende. Tira una magia y en un gesto de futurismo virtual, saca su celular y paga con la aplicación. Grande, viejo. Bienvenido a BNA, aunque vos le sigas diciendo Banco Nación. Para algunas personas, Banco Nación. Para otras, El Nación. Para todos, BNA. Radio Rebelde en Instagram. Nos buscás como Radio Rebelde 740 y conectás con toda nuestra programación. Ahora también en Instagram. Javi, el gallo negro que escuchábamos recién se abalanzó sobre el gallo rojo entre los días 15 y 22 de agosto de 1972. ¿Qué pasó, Javier? Sí, bueno, por un lado, me parece que ahí tenemos como dos claves para pensar este tema. Hay dos fechas ahí que son para quienes levantamos la tradición de lucha revolucionaria, por un lado de esperanza y por otro lado de tristeza, porque entre el 15, en la tarde-noche del 15 de agosto de 1972, dio inicio el intento de fuga más ambicioso probablemente que haya tenido lugar en la historia argentina, desde el penal de Rawson. El plan, si mal no recuerdo, era la fuga de más de 140, ¿no? 116. 116. Perdón, le pifié. Ahí está, 116. Un plan que se había estudiado y trabajado durante meses de modo meticuloso, y en el que, más allá de lo ambicioso, lamentablemente algunos factores fallaron. Solo fue posible la fuga de 6 compañeros, quizás los más relevantes en términos del lugar que ocupaban dentro de lo que eran las organizaciones revolucionarias. Ellos fueron los compañeros Mario Roberto Santucho, Roberto Quieto, Enrique Gorrera Merlo, Domingo Mena, Marcos Osatiki y Fernando Vaca Narvaja, precisamente del Partido Revolucionario de los Trabajadores, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y de Montoneros, quienes pudieron fugar en un avión hasta Chile, pero en el medio, como mencioné hace un instante, salieron mal otros elementos y un segundo grupo que llegó a fugar no pudo escapar del aeropuerto, de la base aeronaval del aeropuerto que funcionaba allá, por lo cual tuvieron que rendirse después de haber hecho una toma
en la que no hubo ni heridos, ni rehenes, ni nada, ¿no? O sea, solo tomaron las instalaciones del aeropuerto, tuvieron que rendirse ante las fuerzas represivas, y luego de una negociación se entregaron de modo pacífico, haciendo declaraciones ante jueces y prensa que hubo en el lugar, con la constancia incluso del juez que se apersonó, que en este momento no recuerdo el nombre, de que iban a conservar sus buenas condiciones vitales. Esto ya fue entre el 16 y el resto de días. Ellos fueron trasladados después a la base Almirante Sar, y allí el día 22, si mal no recuerdo, a las 3 de la mañana, y sin mediar ningún tipo de aviso, por supuesto en los días previos los compañeros y compañeras que estaban allí, que eran 19, sufrieron diversas golpizas, diversos verdugueos, diversos maltratos de todo tipo. Bueno, fueron efectivamente fusilados, porque no hay otro nombre para lo que se hizo con ellos. Fueron fusilados abiertamente mientras los habían hecho salir de los calabozos en los que se encontraban. Bueno, y tristemente esto que aconteció el 22 de agosto de 1972 se llevó la vida de 16 compañeros y compañeras. 3 tuvieron la suerte, ahora los vamos a mencionar porque sus nombres siempre tienen que recordar, los debemos recordar, tienen que estar en la memoria de todos los compañeros y compañeras que luchamos por la revolución social y por un mejor horizonte para la humanidad. ¿Vos querías mencionar algo en relación a esto con tu propia experiencia? Contar la experiencia, porque me parece que refleja mucho de la época. Obviamente cuando se fugan los compañeros que llegan 6 a Chile y los otros 19 los llevan a la base de Almirante Sar de la Marina, nosotros teníamos... ¿Qué pensábamos? Muchos. Pensábamos que los compañeros que estaban en la base, que no se habían podido escapar, los iban a torturar, verduguear, maltratos durante varios días, que era lo habitual en esa época, ¿no es cierto? 1 o 2 días antes estuve en una reunión. Yo tenía 24 años, pero en la reunión estaba Silvio Frondizi, un connotado intelectual revolucionario de la Argentina, un hombre con un desarrollo intelectual muy importante, que tenía 64 años en esa época. Estaba Amílcar Santucho, abogado, apoderado del Partido Comunista de Santiago del Estero, un hombre que andaría por los 50, incluso un poco más, 50 años. Estaba Aldo Comoto, un abogado laboralista, también compañero nuestro, muy experimentado. Susana Gallero, que era mi responsable, que tenía 27, 28 años. Y la preocupación de la reunión era qué acciones impulsar para que no mandaran de vuelta a los compañeros que estaban en Chile. Y que los compañeros de la base naval, sí, como dije antes, lo iban a maltratar, torturar intensamente. Pero no estaba presente lo que pasó. Al otro día voy a trabajar y en un momento, en el lugar donde trabajábamos usábamos una calculadora manija que como eran 50, hacían un zumbido, y estaba la puerta abierta y se escuchaba a lo lejos una radio y dieron la noticia del fusilamiento de los compañeros. Y no sé por qué, éramos todos militantes, porque entramos por concurso y los militantes habíamos sacado los 50 primeros puntos y íbamos a entrar a trabajar. Éramos todos de la fuerza revolucionaria. Se hizo un silencio espectacular, pararon todas las maquinitas, escuchamos la noticia. A mí me pasó una cosa que nunca me había pasado. Instantáneamente me estalló un dolor de cabeza. Y empecé a pensar, ahora vamos a salir a reventar milicos. Digo tal cual era el pensamiento que yo tenía en ese momento, como una venganza por lo que había pasado. Cuando llega el horario, me voy, y cerca de ahí de donde trabajaba, el Ministerio de Economía, estaba la casa de una compañera con la que teníamos actividades políticas,
y me voy para la casa. Y lo encuentro a Benito Urteaga, que era el compañero que estaba a cargo del partido después que Santucho, Gorriarán habían caído presos. Y me dice Benito, me dice Mariano, el seudónimo, escucha a ver qué te parece. Y me lee una declaración del partido que terminaba de escribir en ese momento. Y decía: han muerto 16 revolucionarios ante esta provocación respondemos serenamente. Han muerto 16 revolucionarios, viva la revolución. Entonces yo pensé, no salimos a reventar milico. Pero el mensaje, y ahí nos cambió la cabeza a la militancia y al pueblo. Fue un impacto tremendo. Por un lado, el proceso electoral que se debatía si se iba a concretar o no, ese hecho fue decisivo. Después de eso no hubo ninguna duda, había elecciones. Y por otro lado, lo que nos quedó claro a la militancia revolucionaria, que fue un mensaje mafioso, en este caso de la Marina, pero de las fuerzas militares, que nos decía: ahora nos vamos, pero vamos a volver, y esto es el método que vamos a aplicar cuando volvamos. No es como uno ha escuchado por ahí que nosotros no teníamos conciencia de lo que se venía. Teníamos conciencia de lo que se venía y nos preparamos para eso, preparamos a la nueva militancia que se incorporó después del 22 de agosto a, como dice, a vencer o morir por la Argentina, como decía la consigna de Lerp. Y lo que demuestra que la conciencia de la militancia era firme es que hubo 30.000 desaparecidos, porque si no hubiese habido esa conciencia en la militancia, cuando se produjo el golpe del 24 de marzo, el grueso hubiese salido huyendo a cualquier lado. Y la inmensa mayoría de las compañeras y de los compañeros cayeron luchando en su puesto de combate, en su puesto de militancia. Exacto. Mencionar dos cositas, breve antes que nada, porque para que no se nos pase. Tener presente, avisarle a los compañeros y compañeras oyentes que este viernes vamos a estar precisamente hablando en la Facultad de Filosofía y Letras a las 18 horas en el aula 261. Vamos a estar hablando sobre las circunstancias y el contexto en que se publicó el documento de Poder Burgués, Poder Revolucionario de Mario Roberto Santucho. Mencionarlo esto porque por ahí, se nos pasa. Estaríamos muy agradecidos y deleitados que los compañeros y compañeras que nos escuchan puedan asistir. Y mencionar aquí, ahora sí, los nombres de los compañeros y compañeras que fallecieron de un modo tan... Lo invitamos a Horacio, que está en comunicación, que escuche con nosotros el nombre de los compañeros. Bien, mencionamos primero los 16 compañeros y compañeras. Carlos Heriberto Astudillo, miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, santiagueño. Rubén Pedro Bonet, bonaerense, del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Eduardo Adolfo Capello, también del Partido Revolucionario de los Trabajadores, bonaerense. Mario Emilio Delfino, también del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Alberto Carlos del Rey, rosarino, también del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Alfredo Elías Cojón, entrerriano, también del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Clarisa Rosa Leaplace, tucumana, también del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Con de la FARC. Perdón. Bueno, no lo mencioné. No, sí, lo mencionaste, pero... con de la FARC. Ahí va. Bien. Susana Graciela Lesgar, de Montoneros, cordobesa. José Ricardo Mena, tucumano, también del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Miguel Ángel Polti, cordobés, también del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Mariano Pujadas, cordobés.
los Montoneros, María Angélica Sabelli, de la FARC, Ana María Villarreal de Santucho, obviamente del Partido Revolucionario de los Trabajadores, Humberto II Suárez. Salteña. Ahí está. Salteña, la compañera, no lo mencioné. Estaba mencionando Humberto II Suárez del Partido Revolucionario de los Trabajadores, Humberto Adrián Toschi, o Toschi, del Partido también Revolucionario de los Trabajadores, cordobés, y el compañero Jorge Alejandro Ulla, santafesino, también del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Bueno, estos compañeros estarán siempre en la memoria de los luchadores y las luchadoras, obviamente. Compañeras y compañeros, héroes de Trelew, hasta la victoria siempre. Venceremos. Creo que estamos en comunicación con Horacio Robelli. Querido Danilo, lo que pasa es que, claro, después del homenaje a los caídos en Trelew, yo tengo que hablar de la triste realidad argentina. Qué sé yo, no sé. Sí. Creo que es mucho más meritorio recordar el heroísmo y la lucha y la dedicación de estos jóvenes que lo que puedo decir yo en el final de la vida y en este país que ha degenerado en cualquier cosa menos lo que uno soñó alguna vez. Bueno, pero los compañeros que eran revolucionarios, yo creo que ellos estarían haciendo lo mismo que nosotros, siguiendo en la lucha, levantando las banderas de la transformación revolucionaria de la sociedad y bueno, y con las herramientas que disponemos en este momento. Así que, Horacio, yo creo que lo que tenés para decir, las críticas que seguramente tenés para lo que está haciendo el gobierno, la dolarización de Milei, la devaluación de Massa, las corridas monetarias, etcétera, las tenemos que analizar y ver cómo combatimos todo esto. Bueno, en honor al 22 de agosto voy a hacerlo más breve y conciso. Obviamente que el que nos llevó a esta situación fue este gobierno que no investigó la deuda, que le regaló 24.650 millones de dólares a las empresas para que paguen sus puestas deudas privadas, que la vicepresidenta de la Nación, como si fuera una comentarista, dice, alguien que realmente es que alguien que le pudieron haber prestado esa plata, o hecho un autopréstamo o tenían depósitos en esos bancos. Y después el deporte preferido ha sido sacarle plata al Banco Central, sacar las reservas internacionales al tipo de cambio oficial y fugar esos dólares. Esto es lo que han hecho permanentemente la clase dominante en Argentina y este gobierno lo propició. Es más, si me permitís quiero leer sí. Tal cual. Marina del Poyeto es Miguel Benn tiene un gran estudio económico, un hombre muy inteligente y murió hace 2 años. La que le sucede a Marina del Poyeto, que es una economista del sistema, gran defensora del sistema, pero muy inteligente. Ella dice, el objetivo de los últimos 3 años y 7 meses, o sea, se refiere al gobierno de Alberto Fernández y ahora de Sergio Massa, el objetivo de los últimos 3 años y 7 meses de una empresa fue conseguir pesos baratos, comprarle dólares baratos al Banco Central y vender en una economía protegida con precios descuidados. Fue una fiesta. Ahora se acabaron los dólares y el modelo no funciona. Esta para mí es la mejor definición de lo que es el albertismo. Permitió esta barbaridad, fijaron los precios, han ganado los balances de ellos. Vos ves el balance de Shell, ves el balance de Monido Río de la Plata, de Arcor, de Techín, de Pampa Energía, lo que declaran balance, que no declaran todo. Y son todos, han ganado fortuna. Y sin embargo no han dejado de aumentar los precios y la pobreza aumenta. El costo salarial promedio en Argentina es mucho menor que fue en el 2015. Hemos ya perdido en la participación de los asalariados en ingreso 6 puntos del Producto Bruto. O sea, más o menos estamos hablando de alrededor de 30.000 millones de dólares que se perdieron año tras año por caída del salario y por lo tanto de menor participación con esos salarios en el ingreso en el Producto Bruto Nacional. O sea que hoy los trabajadores ganamos un 6% menos que hace 3 años. 6,2% menos que en el 22, ahora menos, porque es anual. Se llama distribución de ingresos, lo hace el INDEC y demuestra que tomando 2015 contra 2022,
los trabajadores ganamos 6,2% menos del PBI. 6,2 puntos del PBI hemos perdido todos los asalariados. En mi caso, que yo soy docente y lo sufro como todos los asalariados, yo creo que la pérdida en mi caso fue mayor. Hay algunos que se salvaron, pero la pérdida ha sido, en mi caso, mayor. En mi caso mayor, pero hemos perdido 6 puntos por año, por la política nefasta de este gobierno. Bueno, y eso se reflejó en el resultado electoral. Por supuesto se refleja. Y es más, nosotros estamos hablando de los asalariados en blanco, porque cuando hablamos de la participación de los asalariados en ingresos se lo toma por los aportes previsionales. Vos fíjate, los trabajadores informales que se le cayó peor todavía. O sea, la participación que tenían los trabajadores informales en el producto es menor. Los asalariados perdimos 6 puntos, 6,2 puntos, pero los asalariados, los no asalariados, trabajadores informales, la poca participación que tenían la perdieron mucho más, seguro, ellos perdieron mucho más. Esta es la triste situación en que hemos arribado. ¿Y qué es lo que nos ofrece el gobierno? Devaluar o venir de un día para otro y que aumenten los precios del combustible, con lo que el combustible atraviesa toda la economía, y encima tener la posibilidad de que venga un gobierno peor, un gobierno más a la derecha, que lo único que busca con el pretexto de dolarizar es levantar el cepo cambiario para que ellos compren dólares sin ningún límite, y que malvendamos YPF, porque ellos las reservas que quieren tener para dolarizar, porque siempre faltan reservas, ahora sabemos, porque lo dijo Carlos Rodríguez, que vendiendo YPF, mal vendiendo YPF. Con YPF y la participación que tiene YPF en Vaca Muerta, mal vendiendo YPF, volviendo a privatizar YPF, juntarían la plata para aumentar las reservas internacionales del Banco Central. Esta es la triste conclusión que tomamos. Por eso admiran a Menem, quieren hacer lo mismo. Lo mismo, o sea, no es casualidad que los que hemos hablado contigo varias veces, querido Daniel, que los 3 referentes que hablaron con Milei, con el Fondo Monetario Internacional, 2 sean altos funcionarios del menemismo. Roque Fernández, que fue presidente del Banco Central en 1991-96, después dejó de serlo para ser ministro de Economía en reemplazo a Domingo Felipe Cavallo, y fue el 4º y último ministro de Economía de Menem. En los 12 años de Menem, él lo tuvo, bueno, primero a los Bungibor, a Roy y a Rapanelli, después a Herman González, después a Domingo Felipe Cavallo, y de fines del 96 hasta fines del 99, a Roque Fernández. Déjame meter un bocadillo, 78 y 76 años respectivamente. Cuando hablan de la renovación, Cavallo 78 años y Roque Fernández 76. El que vas a nombrar ahora, su segundo, también tiene 76 años. Ninguna renovación, son los mismos monstruos que vivimos hace 30 años. Y es peor todavía, porque encima ponen un tipo que tiene 60 años, pero cuando tenía 30 años fue presidente de la Comisión Nacional de Valores, que se llama Darío Epstein, que fue el que más habló en esa reunión de los 4. Milei dijo las sandeces que dice todo payasada, está desequilibrado, dijo, fue un yunco en el Fondo Monetario Internacional, pero el que llevó la voz rectora fue Darío Epstein, que es el hombre del grupo BlackRock, es director titular por BlackRock en Pampa Energía, y fue el que llevó la voz cantora, y es el que propone achicar el Estado, reducir 5 puntos el gasto público y levantar el cepo cambiario. Este es el que habló, el que llevó la dirección, más los Escuelas de Chicago, que son Carlos Rodríguez y Roque Fernández. Bueno, ese es el panorama, pero no está muy claro cómo se va a desarrollar las elecciones en octubre. Antes de ir a eso, ¿cómo se llama? Massa, porque el presidente no existe. Massa devalúa el 22%, que era lo que había acordado como funcionario de la embajada norteamericana, que iba a ser, lo hizo el lunes. Pero también acompañó eso una corrida del dólar. Bueno, pero ahí quiero decirte, por eso vos decís no está muy claro, porque la corrida fue cambiaria pero no bancaria, no es un tema menor. El cáncer se te hace metástasis cuando sacan los depósitos de los bancos para pasarse a dólar, y eso no pasó. Si pasó en cuenta-gota, ni siquiera yo te mandé a vos el cuadro del Banco Central, porque por mi trabajo veo siempre en los informes del Banco Central. Es cierto que con cierto atraso, porque lo tomó
hacen lo que quieren, lo tomó al día 15 de agosto, pero después de la devaluación, y no hubo pérdida ni de los depósitos en dólares ni de los depósitos en pesos. De un mes acá no hubo pérdida de los depósitos. O sea que los bancos, pese a que el tipo de cambio creció, el tipo de cambio paralelo desde el 11 de julio hasta el 18 de agosto, creció más de un 40% el tipo de cambio paralelo, pese a que pasó eso, sin embargo, no hubo retiro de depósitos, ni de pesos, ni de dólares significativos, fueron realmente minúsculos. Esto quiere decir que BlackRock tiene los huevos en varias canastas, porque juega con Milei, le pone al asesor financiero que Darío Epstein, pero también lo está apoyando el gobierno, porque los 4 primeros bancos de la Argentina, el Santander, que acá es Santander Río, el Bilbao Vizcaya, que acá es el francés, Galicia y Macro, los 4 grandes bancos privados, no, pese a que el dólar blue aumentó desde el 11 de julio hasta el 18 de agosto en un 46%, pasó de 499 pesos a 730 pesos, pese a eso no les aconsejó a los ahorristas que cambiaran por dólares. Dijeron, bueno, ya la corrida pasó, ahora tienen que seguir en pesos porque ahora el dólar se va a mantener en estos 730 pesos. Esto es lo que le dicen los oficiales de cuenta de los bancos, de los 4 bancos nombrados a sus clientes, que no saquen, que sigan con los residuos en pesos porque el dólar pegó un salto descabellado, pero que la evaluación es de un 22% y que no se explica que se ha crecido 46%. Esto es lo que dicen ellos, yo no digo que va a pasar. Le dicen, no se explica cuando la evaluación fue de un 22% que el tipo de cambio haya crecido, el paralelo haya crecido hasta 800 pesos. Esto está inflado, renovar plata, hacerme caso a mí. Esto le dicen los oficiales de cuenta a los depositantes, a los grandes depositantes, claro, los que depositan más de 1 millón de pesos. Le dicen, le están diciendo si el chiquitaje se quiere que tiene 50.000 pesos y se va, para ellos mejor porque le saca trabajo, no pierden tiempo con eso, pero los depositantes grandes le hablan diciéndole que se queden en pesos. O sea que los grandes bancos, y detrás de los 4 grandes bancos está BlackRock, está pidiendo que no cunda el pánico, 1. Y 2, Darío Epstein en su ¿cómo se llama? ¿Qué dice pajarito? ¿Cómo se llama? No sé ni la palabra en inglés. Yo no lo tengo, pero tiene en Twitter, que es un mensaje que se dan de 2 renglones, dijo claramente que el dólar está inflado. Darío Epstein, que está con Milei, dijo claramente que el dólar se había inflado demasiado y que ese no era el precio. O sea que están sacándonos la sangre de a poco para que no se produzca lo que ya comenzó a producirse, que es porque la suba de precios provocó la toma de supermercados en varias partes del país. Yo te mandé una filmación de una amiga mía que vive en Neuquén, ella me contó también que hubo otra en Cutralcó, y después sé que hay otra en Río Cuarto. O sea, estamos en Mendoza, hubo hace 2 días atrás, estamos ante una situación de aumento generalizado de los precios, que desespera a la población que no puede alimentar a sus hijos, y ahí se produce el chaqueo de los supermercados. Estamos al borde de que esto se generalice, ya hay varios casos por ahora focalizados, pero que demuestran la inconformidad de la población con respecto a las medidas que toma este gobierno. Horacio Robelli, siempre agradecido con tu informe, tu esclarecimiento, y nos vamos a la tanda publicitaria que tenemos ahí a Silvia Visconti a 2 orillas. El agradecido siempre soy yo, Daniel, y a todos ustedes, y sé lo de eso que para vos, Daniel, porque vos lo conociste a los compañeros que cayeron en el 22 de agosto, que fueron masacrados cobardemente el 22 de agosto. Muchas gracias. Un abrazo. Radio Rebelde AM740. La radio de todos. Proyecto Cultural Maíz Radio, un programa argentino e indo-latinoamericano. Entrevistas, poesía, opinión y debate. El programa del movimiento social y político Proyecto Cultural Maíz. Martes de 21 a 23. Un programa que cuenta con vos. El Ángel de River.
Hay un ángel que vuela. Martes, de 20 a 21. Gambeteando las nubes. Roberto Alonso y Daniel Galazo te harán revivir en la voz de los protagonistas los momentos imborrables que hicieron la historia del más grande, River Plate. El ángel de River. Soberanía.ar, un programa del Movimiento Federal por la Soberanía Nacional, luchando por la segunda y definitiva independencia. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Por el recupero de nuestros ríos y puertos, del control de la pesca marítima, del lago escondido, de nuestras queridas Malvinas, de nuestros recursos naturales. Sociedad civil y un Estado-nación fuerte en sólido vínculo con los pueblos y naciones de la patria grande. Todos los lunes, de 20 a 21. Idea y producción general, Santiago Ernesto Ali Bruyú. Conducción rotativa, Josefina Centurión, Alicia Muzio, Ana María Gómez, Carlos Hardwick, Tomás Pérez Bodria, Héctor Francia, Roberto Lopresti, Héctor Lino Castro y Rubén Oscar Buzot. Duplicamos el monto del reintegro de 15%. Las personas jubiladas, pensionadas o titulares de asignaciones universales por hijo o embarazo que realicen compras con tarjeta de débito tendrán una devolución de más de 4.000 pesos por titular y más de 8.000 pesos para quienes perciban 2 o más beneficios. AFIP. Primero la gente. Argentina Presidencia. Radio Rebelde en Instagram. Nos buscás como Radio Rebelde 740 y conectás con toda nuestra programación. Ahora también en Instagram. En el aire, en el fuego, en el vendaval, en la lluvia que cae sobre la ciudad. En el gesto cansado del desaliento, en el puño cerrado, la canto del viento. En el agua salón rezando. Bueno, Silvia Visconti, ahí te estamos viendo en la pantalla y con el tema de la música uruguaya. Pero, por supuesto, aunque, bueno, antes que nada, buenas tardes para todos, para toda la audiencia. Acá, escuchando los truenos, que parece que se viene una tormenta con todo, acá en Montevideo, los veo relampaguear acá por la ventana. Y bueno, hoy en realidad sí voy a volver al tema del carnaval, pero en este caso ahora me voy a detener un poco en la murga porteña. Como ya lo hicimos, como ya historiamos un poco la murga uruguaya, ahora le toca el turno a la murga porteña. Y bueno, vamos a aprender algo, porque como uno no es porteño... sí, y además es interesante el tema, porque sabés que investigando un poco sobre la murga en la Argentina, en términos generales, y con estos orígenes muy porteños de la murga, es un fenómeno que en los últimos años se ha extendido a una cantidad de otras provincias. E incluso el tema musical que vamos a escuchar hoy es de una murga rosarina, por ejemplo. Así que es interesante porque, bueno, esto que tiene sus orígenes en Buenos Aires parece estar extendiéndose a otras partes de la Argentina. Y bueno, en realidad este origen porteño surge más bien de la unión o de la hibridación de componentes musicales de distintos orígenes, algo que proviene, digamos, de las culturas aborígenes, de la negritud y también de la tradición española. Pero mientras los componentes más de origen aborigen se mantuvieron más vivos en los carnavales del interior de la Argentina, en especial en el norte, ¿verdad?, en donde el carnaval tiene esa impronta, esa unión con las fiestas tradicionales de los pueblos originarios. En el caso de Buenos Aires tuvo mucha influencia la negritud,
todo lo que tenía que ver con las fiestas de los negros quedaron mucho más vivos tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires. De los distintos tipos de murga, el tipo de lo que se llamaba o se llama centro murga, es un tipo de murga argentina en la que prácticamente no se canta, sino que fundamentalmente se baila y se toca desfilando por las calles. Y ellas reflejan en esos bailes gran parte de lo que eran las comparsas de negros en la época colonial y en el siglo XIX, digamos. Tiene mucho más este origen que el de la chirigota o la murga española. Mientras tanto, esta tradición de origen español se observa mucho más en las murgas que pertenecen a otro estilo que se llaman las agrupaciones murgueras, porque allí el canto coral, tiene una mayor importancia. Y es allí donde se da también esa mezcla entre lo picaresco y la crítica social o crítica política. Cuando la ciudad se empezó a expandir hacia los arrabales, ahí por los años 20, al igual que en el caso de Uruguay, comienza a cobrar cada vez mayor importancia un nuevo componente en las relaciones de identidad de estas agrupaciones. En este caso empiezan a tener importancia los barrios, ¿verdad? Antes las primeras colectividades estaban unidas sobre todo por cuestiones étnicas. Es decir, había agrupaciones de judíos, había agrupaciones de españoles, de italianos, y bueno, y en esta década del 20, el barrio, la barra del barrio, los muchachos de la esquina, empiezan a tener un papel más relevante en estas agrupaciones carnavaleras. En realidad, allí se desarrolla la murga compuesta por 15 o 20 de esos muchachos de la esquina, amigos del barrio, que se reúnen para salir en carnaval a cantar por las calles, fundamentalmente en esta época canciones picarescas, acompañadas por instrumentos que eran de tipo casero. Se usaban las ollas, los sartenes, alguna maraca para acompañar musicalmente a las canciones. Todavía la barra de la esquina tenía más importancia que el barrio en total y funcionaba como, digamos, un elemento de vinculación entre quienes pertenecían a estas agrupaciones. Los nombres ya no incluían la etnia ni la colectividad, los nombres de las murgas, y todavía no incluyen el nombre del barrio. Empiezan utilizando términos más bien humorísticos, pícaros, ¿verdad? A veces incluso con un doble sentido. El salamín sensapiolita, los amantes de la castaña, los amantes de las chicas bien, los farristas, son algunos de los nombres de esas agrupaciones de los años 20. La vestimenta era la levita, pero una levita hecha con tela de arpillera, y si no, se usaban a veces otro tipo de disfraces, pero también todos ellos de tipo casero. El contacto de estos grupos con otro tipo de agrupaciones que seguían existiendo, como las de los negros o las colectividades, creó también un nuevo estilo, porque se empezaron a integrar también las imitaciones a los desfiles militares, sobre todo los desfiles militares de los marinos. Y esto fue nutriendo a la murga con otros componentes y con otros símbolos. Entonces se empezó a utilizar el tambor con platillo, y también se agregaron algunos otros elementos como podían ser algún instrumento de viento o el acordeón, por ejemplo. Se incorporaron también un cambio, hubo una incorporación, un cambio realmente en la vestimenta, que se mantuvo siendo la levita, pero que ahora adquirió otra importancia, mucho más color, telas brillosas, es decir, el satén, el raso, empezaron a formar parte de la indumentaria de estos grupos. Los ritmos y los pasos de baile para el desfile surgieron de la mezcla entre los desfiles de las bandas, de esas bandas de marinos, con los pasos y ritmos de los negros,
como el candombe, la rumba o la milonga, y las canciones, el repertorio, fueron siendo parodias de canciones populares. A partir de esas canciones que eran reconocibles masivamente, se componía una letra que alternaba elementos de crítica, pero sobre todo elementos de mucho humor. Y también se fueron incorporando las llamadas fantasías, es decir, las comparsas adquirieron un cartel o un estandarte, eso lo tomaron de las comparsas de negros, que le dieron un color. Ese color empezó a estar vinculado ya cada vez más al barrio, y también las banderas, algunos disfraces especiales, por ejemplo el de Pierrot o de los arlequines, e incluso uno que es bastante cómico, que era el oso Carolina. Era un personaje disfrazado de oso que iba acompañado por una especie de domador que lo llevaba con una cadena en el desfile. Bueno, a partir de este conjunto de incorporaciones, la murga, que había empezado como la forma de agrupación carnavalera más libre, digamos, en cuanto a los componentes que incluía, se fue especializando, y esa especialización se concretó alrededor de la década, digamos, entre la década del 40 y la década del 50. Y integró entonces esos elementos tradicionales con los nuevos. El cambio más importante fue el de los nombres, que ahora sí estuvieron fuertemente vinculados a los barrios. Los nombres de las murgas dan testimonio de ellos: los mocosos de Liniers, los viciosos de Almagro, los pecosos de la Chacarita, los curdelas de Saavedra, los lincheras de La Boca, los cometas del Boedo, son algunos de las murgas. Los amigos de Pachín allá en la Plaza Varela de Chivilcoy. Mirá, viste, el tema de los barrios parece que fue como un elemento importantísimo en esta época. Nucleados a partir de ese barrio, las murgas irán seleccionando componentes del pasado. Ahí se muteó, se silenció. Ahí está, ahora sí. No sé por qué, pero se mutió solita. Deben ser los truenos que están acá, a todo tamboril parece esto. Bueno, decíamos que la ropa cambió, los colores empezaron a estar vinculados al barrio y muchas veces a los equipos futboleros, ¿sí? Generalmente, por ejemplo, en La Boca, los colores de Boca Juniors, en algunos otros lugares el del club, de los amores de cada uno de estos barrios. Así, digamos, llegamos a los centros murgas en la década del 70 y el 80. Las temáticas de las letras de las murgas continuó parodiando canciones populares, el contenido mantuvo su crítica a los gobiernos de turno, y, por ejemplo, me dio mucha gracia leer uno de esos cuplés que decía: la sabora te da gusto y del gusto voy a hablar. Salimos de las tinieblas, pero fuimos a la oscuridad. Hoy te aumentan un 10%, eso sí que está muy bien, y te subieron la papa, el azúcar y el querosén. Me parece que está como para estos días, ¿no? Como mínimo. Pero esto fue en la década del 80. Bueno, la murga de estas décadas, reproduciendo lo que ocurría también con respecto al rol de la mujer en la sociedad, cantaba canciones que tenían bastante componentes machistas, y también mucha cosa picaresca. En la murga actual, el tema de las mujeres sigue siendo un tema importante, pero con un nuevo cariz, un cariz diferente, propio de los nuevos tiempos en los que vivimos. Y por eso los quería invitar a escuchar una murga actual, se llama La Cotolenga, que es una murga de Rosario, que tiene en su cuplé de actualidad una canción
que de estilo de la murga uruguaya, además, que trata sobre el tema de las mujeres. Oh my God. ¡Hey, ustedes! ¡Ahí los de la punta, por favor! ¡Banda, amiga, querida! Escuchen, me parece que se me dio, en esta fiesta se me dio. Me enamoré. Me gusta una chica. Pero tengo miedo. Tengo miedo de que ella sea feminazi. Si sospechas que esa chica que te gusta es feminazi y lo quieres corroborar, por seguir estos consejos que te damos para que el tema por fin puedas aclarar. Si usa pañuelo retratado en la muñeca y si se rapa de la oreja para atrás, o si se deja crecer la cara melena, hablamos de esta que le crece por acá. Si tiene un vocabulario bien extraño y te habla de la luz en ritmo patriarcal, si dice todo es solo los machirulos y si te viene empezar a sospechar, si te tortura escuchando mi Bolivia o los matan locos de Malena Pichón, y te tortura decirle que no te gusta, decir algo más de la boca es lo mejor. Si me das una romántica velada y propones hacer un brindis con champán, ella te dice que no brinda con pavadas, dice salud, otra copita mensual. Ella te saca del mes sin corpiño, demuestra Dios algún mensaje de Satán. Si vas a por todas las cosas justas, que en cada lucha procura se de encontrar. Si en la primera defender cada derecho, no tenga duda, termina así de verdad. Ahora bien, si te molesta todo esto, anda buscándote otra chica para vos, una que diga a mi niña de Tristín. Y seguí mirando la televisión. Bueno, no sé si yo no la escuchaba muy bien, pero la verdad que es muy interesante la canción, porque plantea ese tema tan recurrente en los últimos tiempos de los derechos de la mujer y bueno, y esa acusación de feminazis a las mujeres que buscan que se cumplan sus sus aspiraciones de una mayor igualdad. Pero volvamos a la murga vieja, a aquella murga de los y situémonos en el periodo de la Revolución Libertadora. A partir de este momento y en los sucesivos gobiernos militares, toda la fiesta del carnaval fue, digamos, de alguna manera censurada, controlada. El carnaval que se había extendido mucho más allá de los corsos y que ahora tenía, digamos, presentaciones, además de importantes fiestas en clubes de barrios primero y luego en clubes más grandes como Boca Juniors o River o Vélez o el Club Comunicaciones. Y allí se realizaban entonces bailes, había una gran afluencia de público y actuaban, además de estos conjuntos murgueros, las orquestas de jazz, de tango y de música tropical. Y entonces el mundo del carnaval entró también a las empresas discográficas, a la publicidad. El carnaval siguió y la Libertadora intentó de alguna manera controlarlo a través de un edicto que prohibía, por ejemplo, los disfraces. Para poderse disfrazar uno tenía que pedir un permiso especial en la policía, y bueno, y además se prohibían determinado tipo de disfraces. Es decir, uno no se podía disfrazar, por ejemplo, de cura, ni de militar, ni de policía, pero además para cualquier otro disfraz también tenía que pedir un permiso especial. Tanto los espectadores como los artistas de carnaval sufrieron a partir de entonces
controles y prohibiciones según el gobierno o la dictadura que estuviese gobernando. Y en 1976 directamente se terminó con el feriado de carnaval, es decir, se eliminó el feriado de carnaval como parte de tratar de evitar esto. Si bien se mantuvieron los corsos hasta 1981, sin que existieran los feriados y con un fuerte control sobre las letras, sobre todo las que tenían crítica política, hacer crítica política en las murgas fue casi imposible. Pero pese a esto, esta expresión supo encontrar espacios de comunicación que forman parte de la memoria popular. Y a ella me quiero referir. Coco Romero es un murguista que fundó en 1977 un grupo de murga llamada La Fuente, que actuó entre el 78 y hasta el 83. Y él nos dice: la dictadura quiso silenciar la murga y toda expresión popular, pero fue imposible. Nuestro grupo actuó en estadios, llenamos obras sanitarias, cantamos en la cancha de Vélez, y miles de jóvenes peleamos por vencer a la dictadura con nuestra arma, que fue la cultura popular. Quizás lo hicimos para mitigar el dolor, porque la pérdida de gente querida es algo que si no te pasa es muy difícil de transmitir. Pero a nosotros, el espacio de la murga, este espacio festivo, nos curó. Félix Loriácomo, letrista de murga, relata, y es muy simpático el comienzo de su discurso. Dice: el 24 de marzo del 76 me levanté y mi viejo me dijo: hoy no hay clases. Yo tenía 14 años y era chico. Y bueno, fui el chico más feliz de la tierra con esa edad. Levantarme y que te digan no tenés que ir a la escuela me parecía genial. Pero el recuerdo que tengo hoy es totalmente diferente. Fue todo lo que vi durante ese periodo. Creo que el colectivo murguero no estaba en esa época organizado. Hay personas que desaparecieron porque militaban en una agrupación o un sindicato y tenían cierta postura respecto a la justicia social. A mí me comentaron que había una murga en Temperley que se llamaba Los Celestes del Sur y que se calcula que el 75% de esta murga está desaparecida. Pero esas desapariciones tienen mucho que ver, no sé si con ser murgueros o por haber estado integrado a los sindicatos o a los movimientos populares. Pero yo soy fruto de la explosión murguera de los años 90, donde estaba fuerte el tema de la memoria. Nosotros no queríamos hacer solamente la crítica picaresca, no queríamos olvidarnos de la dictadura en esa época del indulto, del vamos a olvidarnos de lo que pasó. Con los crotos de Constitución hicimos una canción que llamamos La Crítica del Circo. Era toda una comparación del circo con la realidad social. Hablábamos de los acomodadores, que les tirabas un sobre y te ubicaban en un buen lugar. Decíamos que entre los animales había reptiles. Y en un momento decíamos: hay un sector de plateas que siempre vacío está. Sin embargo, oigo voces que nadie puede acallar. Y después nombrábamos los pañuelos blancos que se veían flamear, y no era un blanco de rendición, sino todo lo contrario. Para cerrar, otro de los murguistas, Javier de Purges, encontró la manera de saldar la desaparición de sus padres, de alguna manera, compensar su duelo, colocando en su levita las bordadas, las imágenes de su y los nombres de su padre y de su madre, Ramón y Teresa, los dos desaparecidos, con el pañuelo de las abuelas. Bueno, él dice que la murga es un espacio que le dio la posibilidad de una forma diferente de duelo. Para cerrar este espacio, yo quería agregar que la murga, como decía este compañero, tiene memoria y además, a través de la parodia y la ironía,
nos permite vernos como sociedad. Con esto me despido hasta la próxima. Bueno, muy instructivo, por lo menos para mí, que conocía algo, porque bueno, en alguna época participé en los carnavales, pero me amplió bastante el panorama y me voy con los crotos de Constitución. Y nos vamos todos hasta el próximo lunes 28 de agosto. Nos vemos.